Sí, Subterrock. También soy profesora adjunta de la Universidad Simon Fraser en la Universidad en Vancouver, y estoy haciendo una investigación sobre la movilidad subterránea aquí en Lima. Ya estoy por terminar mis entrevistas y mi trabajo, ya me voy la próxima semana. Han sido 6 meses muy intensos de trabajo y de juergas. ¡Hola! Me he puesto las botas que te gustan, ¿no? La de Gatúbela. Sí. Bueno, esta noche me han pedido que hable sobre el rock peruano, pero antes de hacer eso quisiera agradecer a Milagros Saldarriaga, la directora de la Casa de la Literatura Peruana, a Sandro Chiri y a Roger Santibáñez, por favor, aplausos, que han organizado un súper coloquio. Los que no han podido venir el jueves y el viernes, las conversaciones han sido monstras, igual que la lectura de poesía. He aprendido muchísimo en estos días y he tomado unos piscosabos muy ricos también con algunos amigos y nuevos buenos amigos que he hecho. También quisiera agradecer a todos los ponentes. Como les decía, fueron unas presentaciones muy interesantes y estoy segura que esta no será la última conferencia o coloquio sobre el tema. Espero que a la próxima también me inviten. Bueno, empezaré contándoles sobre el rock peruano. Ahora, mi sesgo es, como les he dicho, el rock subte, pero me han pedido que hable de cómo empezó el rock aquí en el Perú. Así es que haré el intento de enseñarles cómo empezó. Bueno, el rock llegó al Perú en los 50, exactamente en 1955, y con una película. La película se llamaba La Semilla del Mal. En esta película, Bill Haley y los Cometas interpretaban una canción que se hizo muy famosa, que fue Rock Around the Clock. Ahora, Bill Haley, por supuesto, era un hombre blanco con su orquesta blanca tocando música de negros. La película fue un éxito aquí en el Perú, fue un éxito en Norteamérica y fue tan exitosa que al año siguiente, en 1956, salió una película con el título de la canción que fue el tema de La Semilla del Mal, que también fue otro exitazo acá. Y en 1957 llegó Elvis, moviendo su pelvis y con el rock de la cárcel. Estas películas fueron cruciales para entender cómo penetró el rock aquí en el Perú. Buena. ¿Quiénes fueron los primeros rock and rolleros? Este es un dato muy interesante. Los primeros rock and rolleros en realidad era gente que estaba metida en jazz. Y lo que pasó es de que Héctor Roca, ¿a alguien le suena ese nombre de la disquera? Bueno, él tenía un programa de radio y dijo, bueno, voy a llamar un concurso y quiero que alguien me haga un cover en castellano, porque se cantaba en castellano, de Rock Around the Clock. Y encontró un pata, Mac Oliver. Unos dicen que era irlandés, otros dicen que era venezolano. Pero en fin, el pata tenía un timbre de voz muy parecido al de Bill Haley. Y entonces, ¿qué pasó? Grabó el cover de esa canción en un 45, que encontré ahí, lo googleé y lo encontré, con el sello Mac, que fue un súper éxito aquí en Lima. Al poco tiempo también surgieron otras bandas como los Millonarios del Jazz, los Astoria Twisters. Estos hacían twist, otro género de música, Razzle Dazzle y, los Zodiacs y los Crepes. Según Willy Jiménez, los primeros poseros rock and rolleros, porque también habían poseros en los 50, ¿sabes? No es un fenómeno de los 80 nomás, ¿eh? Usaban camisas coloridas, casacas rojas o negras, jeans, zapatillas, kets, y se peinaban a los Tony Curtis. No sé quién recordará a Tony Curtis por acá. Y las chicas tenían un look a los Sandy de Gris, no sé si alguien se acuerda de esa película de 1979, con faldas pisadas así grandes, las medias cubanitas, sus chompitas con cuello redondo. Ese era el look de esa época. Buena con Tony Curtis. Así es. Ahora, cuando el rock and roll llegó, hubo mucho rechazo entre los sectores conservadores. Acuérdense, 1955, 1956 fue el primer año que las mujeres votaron en el Perú. Marilyn Monroe. Fue la primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en 1955.
1956 se trataba del gobierno conservador, el segundo gobierno de Prado. Así que, ¿qué pasó? Los medios comenzaron a reaccionar a lo que estaba pasando, ¿no? Y mira, esta cita en la crónica me parece interesante, porque lo que decían era, acá no entra el rock and roll ni de vainas. Porque primero que nada hay que ser sajón. Yo no entiendo por qué sajón, porque los negros no son sajones. Y eso demuestra el poco entendimiento que se tenía del rock and roll y que era algo indecente, morboso, ¿no? Así que dijeron, no, esto no va a entrar a Lima. Bueno, pues se quemaron. Porque en el verano de 1957 hubo un disturbio muy serio aquí en el cine Torricelli, en la RIMAC. Y lo que pasó fue que estrenaron una de estas películas, porque para esto esas películas no era que como acá, ahora te ponen una película, dura una semana y ya entra la otra, ¿no es cierto? Estas películas han estado en cartelera por 2 años en Lima, imagínense, 2 años. Y tenías que tener 21 años para poder ir a verla, 21 años. Bueno, lo que hicieron, como fue un éxito, los del cine dijeron, ya, vamos a traer una banda para que toque las canciones de Bill Haley y poner los pilas a los patas que están las patas que están en el teatro. Bueno, trajeron una banda que tocaba combo cubano. Entonces ya tocaron la primera canción, los chicos ya ok, la segunda, a la tercera se malearon, porque dijeron, nosotros queremos una banda de rock and roll. ¿Qué hicieron los que estaban en el teatro? Simplemente destrozaron el cine, porque ellos querían rock and roll de verdad y no ese rock and roll trafa, ¿no? Ya me sonó como reggaetón, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del comercio a esto? El virus del rock ha llegado a Lima. La policía tiene en sus manos la vacuna contra ese mal. ¿Será? Otra anécdota graciosa que encontré en el libro de Sótano Beat fue que había un postulante a sacerdote que lo votaron, ya no, dijeron que no era bueno para el sacerdocio. ¿Qué hizo este pata? Salió a la calle en sotana y se puso a bailar rock and roll. Al día siguiente, el diario La Prensa, en marzo de 1957, escribió: ese sacrílego debe ser reducido al estado laical. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa en 1958? Y esto también es clave. Entra la televisión comercial al Perú. Y esto va a ayudar mucho también al rock. Entramos a los 60, ya se fue Prado, entra Belaúnde, del 62 al 68 que sale con el golpe de Estado. Bueno, ¿qué pasa con Belaúnde? Belaúnde tiene una política abierta también de amigo de Estados Unidos, no había ningún problema con ellos. La situación económica de la clase media no estaba mal, tenía un buen poder adquisitivo y la música se vuelve un hobby para los jóvenes y empiezan las bandas garaje, ¿no? Hay gente que compra sus instrumentos y el que tenga mejor instrumento mejor, eso es bacán, ya se veía mucho eso entre los jóvenes y podían conseguir instrumentos de buena calidad y a precios razonables, que es muy diferente a lo que vamos a ver que pasó en los 80s. Aparecieron nuevas bandas y estas sí eran bandas de rock and roll, no como lo que pasó con Mike Oliver, que tenía un background de jazz. En este caso sí era gente que ya dijo, nosotros tocamos rock and roll. Esto fue en el año 63, tenemos a los Incas Modernos, a los Sunsets y tenemos a los Psychos, ¿no? Que es una banda icónica, creo que ya todos conocen a los Psychos, ¿no? Salieron otros géneros más de rock. Salieron también a mediados de los 60, ya el rock and roll también se vuelve mainstream. ¿Quién sale? Sale la nueva ola. Y la nueva ola lo que hace es hacer covers, muchas de baladitas italianas, ¿no? Pero eso le gustaba a la gente de la televisión, salía mucho en la televisión. Entonces, ¿qué hacen los que quieren hacer de verdad rock and roll clásico? Deciden, nosotros vamos a cantar en inglés, porque el idioma del rock and roll es en inglés, para diferenciarse de la nueva ola. ¿Qué pasa con el rock en los 60 entonces? Se vuelve una escena muy vigorosa, incluso Pedro Cornejo nos dice que era una de las escenas más vigorosas en América Latina. ¿Se pueden imaginar eso? Argentina era un cochineo, en Chile no había nada, tenían que venir a Perú y acá las bandas tenían unos equipazos pero así buenazos. Sótano Beat nos dice que había más de 200 bandas de rock en Lima, y no solamente en Lima, no fue un fenómeno limeño,
también habían 40 bandas en provincia, disqueras, 4 disqueras, difusión masiva en TV, radio, y no solamente eso, no era que las bandas iban a la radio, por favor, toco mi disquito, no, las radios iban a buscar a las bandas y decirle, ven a tocar, diferente, ¿no? Había las matinales en los cines, las bandas iban ahí y era súper bacán los conciertos, había fiestas privadas, había toda una efervescencia del rock and roll. Bueno, ya les conté los covers. ¿Y cuáles eran las mayores influencias de estas bandas peruanas? Para las que cantaban en castellano, el rock mexicano, los Teen Tops, después salió el surf rock de California, la psicodelia, y desde el año 68 tenemos el rock británico. Pero ¿qué pasó? En el año 68, el general Velasco Alvarado decide que la forma como se está manejando este país no es la apropiada y le da un golpe de estado a Belaúnde. Y se trata del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con tendencia de izquierda. ¿Qué hace este gobierno? Tiene unas políticas que no eran directamente hacia el rock, pero que afectaron mucho al rock. Primero que nada, estatizó los medios de comunicación. Todas las radios, los periódicos, la televisión, todo pasó al Estado. Se promovió un modelo económico que era de sustitución de importaciones. ¿Qué significa eso? Que ya no se podía importar cualquier cosa. El gobierno decidía qué se importaba y qué se exportaba. Y por supuesto, instrumentos musicales no era una prioridad para el desarrollo. Había restricciones en viajes internacionales y también en la posesión de divisa extranjera. A menos que sea el esposo de un militar, no podía salir. Y también no se podía tener dólares. ¿Qué hicieron también? Una política cultural nacionalista. ¿Y qué decía esta política? ¿Sabes qué? El rock and roll es un instrumento de penetración yankee, así que olvídalo, chao. Y para remate, el Perú entra al grupo de los 77 y los no alineados, o sea, era salir de la órbita occidental que incluye a los países sajones. Así es que vamos a ver qué pasó. El rock peruano básicamente murió en 1975. ¿Qué pasó? Se cancelaron las matinales. Lo que cuenta Gerardo Manuel es que sí habían broncas de vez en cuando, pero le dieron se especuló de que hubo una violación en uno de esos casos y los militares dijeron se acabaron las matinales porque son muy revoltosas. Bueno, ya les conté lo de los medios estatizados. La producción discográfica decreció. No tenían tampoco los insumos para producir los discos. Con la limitada importación de equipos y instrumentos, y surgió también un nuevo tipo de canción, la nueva canción, que era más fusión con ritmos andinos, y esa era promovida por el gobierno. Bueno, el gobierno de Velasco dura hasta el 75, Morales Bermúdez toma la posta dentro de los militares porque la economía no estaba muy bien y Velasco estaba con unas ideas de invadir Chile, en fin, así que tomó él ya con un sesgo un poco más derechista y llamó a una asamblea constituyente en el 69 y se llamaron las elecciones en los 80, donde fue elegido por segunda vez Belaúnde, con un gobierno de corte centro-derecha, y después en el 85 con el futuro diferente Alan García. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en los 80s? Bueno, primero que nada, sale elegido Belaúnde y ese diciembre del 80, Sendero Luminoso declara la guerra al Estado peruano, colgando los perros. Empieza toda la guerra en Ayacucho en particular. Esta foto me parece muy interesante de este campesino, después de un bombazo que hubo ahí en Ayacucho, enrollando el póster de Belaúnde, ¿no? Para que vean la carencia de Estado que había ahí. 83, Uchurajay, 8 periodistas muertos. En el 86 ya en el gobierno de Alan García, la matanza de los penales de Canto Grande y el Frontón para los sospechosos de terrorismo. En 1984, durante el gobierno de Belaúnde, surge el MRT. Así que tenemos 2 grupos subversivos y en una creciente crisis económica, que ya durante el gobierno de Alan García ya fue
increíble, ustedes no sé si habrán visto un billete de 5 millones de intis, que a ese punto llegó la hiperinflación. ¿Qué compras con eso? Caramelo. Así que este es el contexto. Ahora, los militares cuando se fueron dejaron un país diferente, ya no era el país de Prado, ya no era el país del primer veladonismo. Y los chicos ya, la juventud ha tomado conciencia, sabe que hay otra forma de hacer las cosas. Y con eso se notan las diferencias sociales y saben que no se deben aceptar. Ya no son los mismos chicos conservadores de los 50. Así que comienzan una serie de movimientos contraculturales. En las artes plásticas tenemos al grupo Huayco, tenemos a Los Bestias, posteriormente al grupo NN, en poesía Cloaca. Y en la música vienen los subtes. ¿Quiénes fueron los subtes? Los subtes fueron jóvenes urbanos, mayoritariamente varones, no me digan que no. Se percibían como marginales, porque no eran muchos, únicos, porque decían que su realidad era diferente a la realidad punk de otro país, y no clasistas en sus comienzos, porque ellos decían que venían de todas las clases sociales. Los subtes fueron sectarios, era difícil incorporarse en la movida y era muy fácil dejar de ser respetado dentro del grupo. Uno podría ser considerado superficial, posero y perder credibilidad muy fácilmente. No todos tenían la autoridad para hablar sobre la movida o la legitimidad para ser voceros. Esto generó posteriormente tensiones y divisiones de clase entre los pitupunks y los misopunks que culminaron con la división de la movida. El estatus social, prestigio y poder estaba definido por el tamaño de la colección de maquetas, y cuanto más caletas, mejor, así como el número de polos hechos por ellos mismos, la participación activa en una banda, la grabación y comercialización informal de música o la producción de fanzines. ¿Cuál era la imagen de los subtes? Era una imagen hipermasculina. Eran antiintelectuales. El perfil general era de alguien que era nihilista, desencantado y alienado. Las influencias más fuertes eran foráneas, igual que con los rock and rolleros de los 50, los subtes en los 80 eran influenciados por el extranjero, ¿no? En especial por el punk, el movimiento punk 77 y el punk de Nueva York. En los 50 entraron películas que influyeron mucho, en los 80 también, y estas películas incluyó Rumblefish, la película musical Urk y Christian F. Estas películas marcaron a la juventud, muchas amistades se forjaron haciendo la cola para ir a ver esas películas. El humo se va también. El humo se va, ese 70, Pero es buenísimo. Es muy buena, sí, es muy buena. Esa la vieron en el cine de Orlando. Así es, yo me acuerdo, yo fui a verlo en el Orlando. Sí. Ahora, ¿se acuerdan lo que decían de los rock and rolleros en los 50s? Los medios. Bueno, acá un DJ, en mayo de 1986, se expresa de los subtes como alguien se hubiera expresado en los 50 de los rock and rolleros, ¿no? Que no dejaría que su hija salga con alguien que toca en una banda que se llama Leucemia o Masacre porque me dan miedo. Lo que he hecho con este slide es poner una selección de bandas y de conciertos. Acá algunos de ustedes lo van a reconocer. Tengo ahí la maqueta de Narcosis, tengo la maqueta del volumen 1, tengo una foto de Rock Subterráneo vuelve a atacar Lima, en el Parque Salazar, Narcosis, en el Bocacho, Caos General, para que tengan una idea de la escena dentro de la movida subte. ¿Cómo cantaban los subtes? Los subtes representaban con mucha crudeza la violencia que imperaba en la sociedad en ese momento, en particular el racismo y el clasismo. Y esta crudeza y esta violencia la representaban en su lenguaje y en la imagen que proyectaban. Por ejemplo, les voy a leer la letra de Mayoría Equivocada de Autopsia, donde ellos muestran cómo eran antisistema, eran muy, muy críticos
de lo que pasaba. Y dice, sales a la calle sin saber qué hacer, afiches y avisos confunden tu mente. Compras Coca-Cola sin saber por qué, mayoría equivocada, mayoría alienada, mayoría de mierda. Antes no se había escuchado este tipo de letras. En cuanto a la imagen, el atuendo del subte causaba miedo por lo foráneo, por lo oscuro. Habían subtes que disfrutaban la imagen de chico malo. Al ser diferente, nos dice Miguel Ángel Vidal, al ser diferente nadie se metía conmigo, era respetado. Es más, algunos se veían con miedo. Si más se asustaba la gente, más me sentía a gusto. Era como desafiante, no me importaba. Era el grupo que nadie podía tocar ni nadie podía decir nada. Eso era bacán, sentirse diferente. Pero ahora es bueno ser respetado. Por supuesto, y tú eras respetado, Cachorro. ¿Quién no respeta a Cachorro acá? Claro. ¿Quién no conoce a Cachorro, el bajista de Narcosis? Las etapas del rock subte. Yo distingo 3 etapas dentro de la movida. Lo que yo llamo los proto-subtes. Perdón, voy a tener acá el slide. Acá. Los proto-subtes, que incluían bandas de fusión y clásico rock and roll, y que tocaban en pubs y hacían conciertos, y tenían relación con la movida poética de Cloaca. Después tenemos el periodo subte, del 83 al 86, que es el que más se conoce, es el que cubre el libro de Carlos Torres, que ayer presentó aquí, donde encuentran también banda fusión, clásico punk, hardcore, bandas metal. Masacre también tocaba ahí, y se hacían conciertos en la carpa, en magia, y también había participación de artistas plásticos. Esto es algo que no pasó con los protosubtes. Los Bestias les hacían las instalaciones. Jaime Giga hacía los dibujos en las maquetas, lo hizo en Narcosis, lo hizo en Autopsia, y se produjeron los fanzines como alternativa a Pasajeros del Horror y Esquina. De ahí distingo el periodo post-subte, 1986, que es cuando comienzan a desintegrarse las primeras bandas, que se desintegra Leucemia, Narcosis, Autopsia, Guerrilla Urbana, y lo que pasa es que desaparecen esas bandas, pero hay una explosión de bandas. Hay como más de 100 y tantos que he contabilizado en la genealogía que estoy preparando. Y hay 3 líneas: están los darks, están los hardcores y los punks. La banda líder dentro de la movida post-subte es Voz Propia, por cierto, dentro de la escena dark wave. Eutanasia dentro de los punks, y dentro de los hardcores G3 también tenemos a Cabo General. Es en este periodo que se produce la división entre los misiopunks y los pitupunks. Lo que es lamentable es que en este periodo también se da mínima interacción entre las artes plásticas y la poesía. Aunque hay muchísimas bandas, no hay relación con otros movimientos contraculturales, y esa es una pena, porque ya para mí esto no permitió que se asentara el rock subterráneo como un movimiento cultural, sino más bien se cerró. Y se crearon ya. También lo que hay que poner esto en contexto es que, y esto pasa en el 87, 88, hay los toques de queda, los bombazos están terribles. Entonces ya esto de los conciertos en sitios abiertos ya no pasa. Entonces se crea la JK Hardcore, por ejemplo, donde van todos los hardcore, y después el hueco en Santa Beatriz, donde se reúnen todos los punks y la gente de Eutanasia. ¿Cuál es el legado del rock subterráneo? Para mí el principal es que se crea un circuito musical independiente, donde se produce, se distribuye y se distribuye la música, sin tener relación con el circuito comercial. Se masifica el rock más allá de las capas medias. Ya no tenías que ser Miraflorino o del Lince, como fueron los Psychos, para ser rock and rollero. Las mujeres entran en la escena rockera como protagonistas. Sí, habían pocas mujeres dentro de la movida, es cierto, y sí había machismo y habían
había misoginia en algunos casos, pero igual habían bandas lideradas por mujeres, y ellas son las que han sentado las bases para las rockeras de hoy en día. Tenían una postura muy contestataria, politizaron el rock and roll, y eso es muy importante, y la otra cosa es que tomaron el rock and roll como estilo de vida, a diferencia de lo que hicieron los rock and rolleros en los 60, cuando teníamos una escena de rock and roll muy vibrante, pero ¿qué pasó? Lo tomaban como hobby. Entonces, una vez que se tomaron las medidas del anarquismo, bueno, pues dejaron el hobby y se fueron a hacer otra cosa. Mientras que ustedes ven, hay subtes que se dedican a la música, que están comprometidos y tienen una misión política de la música. La otra cosa que también es muy importante es que el hazlo tú mismo, y se ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? que es parte de, también que sentó las bases de la creación del circuito musical y también de la producción de fanzines. Y finalmente, los subtes se ha vuelto un referente para definir lo alternativo y de vanguardia. Eso creo que es un hecho. Bueno, eso es lo que les tengo para adelantar sobre la investigación por ahora. Ahora me han pedido que presente a dos bandas de la movida. Y voy a empezar hablando de mis amigos de Voz Propia. Esto sí lo voy a leer. Voz Propia irrumpió en la escena del rock subterráneo en 1986, cuando la primera camada subte se desintegraba. Voz Propia asumió el liderazgo de la generación post-subte y se convirtió en la banda pionera del estilo Dark Wave en el Perú. Mientras que otras bandas subtes denunciaban crudamente la corrupción y la violencia de la sociedad limeña, Voz Propia expresaba los sentimientos de exclusión, las vulnerabilidades y dudas existenciales de su generación. Su estilo post-punk y oscuro está influenciado por Narcosis, David Bowie, Iggy Pop y Joy Division. Voz Propia grabó su primer 45 con Mickey González en 1986. Ganó el primer concurso de rock no profesional organizado por la revista Esquina en 1987 y fue reconocida como la mejor banda de rock por el diario El Comercio en el 2007. Su discografía incluye una decena de producciones entre cassettes, CDs y pronto un vinilo. Miguel Ángel Vidal, Carlos Bowie Magán, Ramón Escalante, Raúl Montañez y Ulises conforman la banda el día de hoy. Sin embargo, durante sus 28 años de carrera musical, numerosos músicos de la escena alternativa han integrado o colaborado con Voz Propia. Por ejemplo, Huicho García de Narcosis y ahora Mar de Copas, Cachorro Vial de Narcosis, Feudales, Espirales, etcétera, etcétera, Lucía Vivanco, Canuto Tapia, Rocco Lai y Raúl Loza, entre muchos otros. El ahora himno, Los días y las sombras, es una llamada de esperanza a ver el futuro con ojos frescos. Y para eso hay que morir cada noche con el sol y cada día volver a nacer. Los Malijos de Voz Propia han pasado de ser una banda post-punk asociada con la movida subte a ser un referente para futuras generaciones del rock alternativo. Voz Propia, una voz que ama, que odia y que juzga. Y ahora tengo el gusto de presentar a Del Pueblo, que van a ser los primeros que van a tocar. ¡Del Pueblo! No, acá tengo algo para hablar de ellos, pues. Pero que vengan. ¿Dónde están? Ya, voy a leer. Tengo el placer de presentarles a Del Pueblo, una de las bandas más representativas de la música fusión peruana, denominada por ellos mismos como música barrio. Del Pueblo combina el rock con ritmos afroperuanos y andinos. Es una banda protosubte, como dije anteriormente, con un mensaje político claro, cuestionador y con una ejecución en escena irreverente y llena de ironía. Según Roger Santibáñez, Del Pueblo hacía con la música lo que Cloaca hacía con la poesía, con su mensaje contestatario desde el rock and roll. Del Pueblo se fundó en 1981 en la unidad vecinal de Matute, en La Victoria, y Escalera al Infierno fue su primer éxito, que se trata de una adaptación del clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
Posesiva de mí, escrita por el líder del grupo, Piero Bustos, es una ópera rock que se estrenó en el Teatro Segura en 1984. El tema principal de esta ópera rock, Y Escalera al Infierno, salió en un disco 45 en 1985, y se convirtió en éxito del rock nacional. En 1987 El Pueblo sacó un maxi single con IEMSA y en 1990 una antología que incluyó estos temas así como 5 temas adicionales. La actual formación de Del Pueblo incluye a Piero Bustos en la voz, Jorge Acosta en los vientos andinos, Edgar Cuentas en el bajo y Pedro Drander en la batería y Polo Crispín en la guitarra. Unámonos en dar la bienvenida a 2 bandas icónicas de la movida subterránea, Del Pueblo y Los Malijos de Voz Propia.